tardes a todos y gracias pues por conectarse y oírnos durante esta charla. Entonces, lo primero que debo decirles es que, digamos, que la charla está, como la planteé inicialmente, está dispuesta para el área de la salud, para el personal de la salud y tiene muchos tecnicismos, de manera que si al final puede que la gente, si hay gente de la comunidad, puede que no entiendan muchos de los aspectos que mencionaré, pero al final en la sesión de preguntas, eh, con mucho gusto podríamos usar un lenguaje más simple y responder cualquier duda que, si está en capacidad mía, podríamos aclarar. Entonces hoy vamos a hablar de este tema que es la infección por COVID-19, que es el nombre que se le da a la enfermedad, o este es el nombre del virus, la infección por SARS-CoV-2, que fue el nombre que la comunidad médica, el nombre científico que se le asignó a este nuevo virus pandémico. Y miraremos algunas generalidades de la enfermedad y qué relación tiene con la enfermedad cardiovascular. Entonces empezaremos hablando de algunos aspectos del virus. Y aquí van muchos tecnicismos del virus. Entonces, esta diapositiva muestra los coronavirus que tienen un comportamiento pandémico que han sido previamente descritos. Vemos que esta infección por COVID-19, si bien es la más sonora de los últimos años, no es la primera. Vemos como la infección del 2012, un virus llamado SARS, de hecho mire que es precedente a esta infección, ocurrió en China y tenía una particularidad, y es que el índice de R0 o el índice básico de reproducción, ¿y esto a qué se refiere? A cada persona que porta el virus, en promedio a cuántas personas es capaz de infectar, a cuántas personas nuevas es capaz de infectar. Vemos que para el caso del SARS que afectó a China en el 2002, el índice básico de reproducción era de 1,8 hasta 2,5. En este caso, al igual que en el caso actual, eh, el origen del virus tiene una alta similitud con los virus que portan los murciélagos, y se encontró que hay un mamífero intermediario, en este caso era la civeta, que es un mamífero que se encuentra en Asia, y por las mutaciones que el virus del murciélago logró en este mamífero intermediario, en la civeta, el virus logró adaptarse e infectar a los seres humanos. Vemos aquí algunos datos, y enfermó a 8.000 personas, muy inferior a lo que ha logrado enfermar COVID-19 a la fecha. eh, Involucró a 32 países, y miren la mortalidad promedio de la infección inicial por SARS, que es la primera infección, era el 10%. Luego en el 2012 se presentó otra pandemia por otro coronavirus, en este caso se llamaba MERS. Esto se presentó en el año 2012, y esto afectó a personas del Oriente Medio, en particular a personas de Arabia Saudí. Miren que el índice R0, o de nuevo, como les digo, el índice básico de reproducción, es decir, a cuántas personas es capaz de infectar el virus, en este caso el MERS, era de 0,3 a 1,3 personas nuevas por cada persona que portara el virus. De nuevo, el ancestro de este virus eran los virus que portan los murciélagos, y en este caso el hospedero intermediario era otro mamífero, pero en este caso eran dromedarios o camellos. El virus muta entonces en este tipo de mamíferos y logra la capacidad biológica de enfermar y adaptarse para comprometer y lograr infectar seres humanos. En este caso fueron 2.000 personas las afectadas, y miren la mortalidad promedio del MERS, fue de un 34%, mucho más alto que la mortalidad inicial del SARS. Y este es el comportamiento del SARS-CoV-2 o del COVID-19, como es el nombre de la enfermedad. Sabemos que esto empezó en diciembre del 2019 y por eso porta este número al final de la descripción. Miren el índice básico de reproducción, mire que es más alto que los otros virus de comportamiento pandémico por coronavirus. En este caso va de 2,2 a 3,58. De nuevo, el ancestro viral se origina en los murciélagos y aún no está claramente determinado cuál es el hospedero intermediario, pero se presume, o una de las más fuertes teorías, es que el pangolín, que es este mamífero, el único mamífero con escamas, pudo haber sido el mamífero intermediario en el que un virus inicial originado en murciélagos mutó y tuvo la capacidad biológica de infectar seres humanos.
Estos son datos actualizados a la fecha. En el mundo hay 5 millones de casos reportados al día de hoy según la base de Johns Hopkins. La mortalidad mundial es de 331 muertes, 31.000 muertes. Esto ha comprometido los 5 continentes y posiblemente se salva la Antártida como único sitio donde no se han descrito casos. Y la mortalidad global en este caso es del 6,5%. Esto muestra la tasa de mortalidad global y la tasa de mortalidad por algunos países. Estados Unidos a la fecha es la nación más afectada. Vemos que la mortalidad en Estados Unidos es del 6% y miren algunos datos como la mortalidad en España e Italia, donde posiblemente la población a la que enfermó era mayor o tenía más años al momento del compromiso, y dos, que fueron países donde se dio tempranamente a la epidemia y donde se desconocían múltiples aspectos sobre el manejo y la contención de la misma, tiene una mortalidad porcentual muy superior al de otras naciones. Y esto muestra algo importante y de nuevo habla sobre el índice de R0 o el índice básico de reproducción, es decir, a cuántas personas logra infectar este nuevo coronavirus de comportamiento pandémico. En el eje de la Y está el índice de reproducción de forma ascendente, y aquí están diferentes reportes epidemiológicos donde vemos que si bien el promedio de los estudios reportan un índice básico de reproducción cercano a 2, hay estudios que sugieren que puede ser tan alto como 7. ¿En qué se traduce esto? Que hay estudios que muestran que incluso una sola persona enferma por el virus puede contagiar a 7 personas adicionales, y esto lo hace una enfermedad entonces de difícil contención epidemiológica, es decir, que sea difícil frenar la transmisión en la comunidad. De manera que la mayor contagiosidad que tiene el virus, expresada por este índice de contagiosidad, por llamarlo así, la menor mortalidad que tiene, miren que es cercana al 6,5%, cuando en otros virus de coronavirus de comportamiento pandémico como el MERS era el 30%. Digamos que si uno contagia más personas y mata a menos personas, el virus es más probable que se disemine en la población. Y esto posiblemente explica entonces por qué el virus tiene un comportamiento pandémico y ahora es conocido en todo el mundo. Posiblemente tiene frenado al mundo en todos los continentes. Y hay algo en particular asociado a esta infección que parece también explicar por qué ha sido biológicamente tan exitoso para diseminarse a lo largo del mundo, y, y esta es otra de las teorías, y es la cantidad o el porcentaje de personas asintomáticas que pueden portar la infección. ¿Esto qué quiere decir? Esto se ha escrito en otras enfermedades infecciosas como polio, en el que hay personas que pueden portar la enfermedad, transmitirla, pero no desarrollar síntomas. Y eso es algo muy grave porque si uno no desarrolla síntomas, es más fácil que esa persona distribuya la infección en la comunidad. Y esto se evaluó en esta cohorte, que son una población de un crucero japonés que se llama el Diamond Princess. Ellos tenían una tripulación de 3.700 personas y hubo un brote de coronavirus de COVID-19 en ese crucero. ¿Qué ocurrió? Que ellos lograron hacerle a cerca de 3.000 personas, de estos 3.700 personas, lograron hacerle pruebas para COVID-19. Algunos de ellos tenían síntomas, otros no, y lo siguieron en el tiempo, lo siguieron por lo menos 15 días adicionales para ver si los pacientes hacían síntomas o no. ¿Y ellos qué estimaron con este estudio? Que la proporción de pacientes asintomáticas en una cohorte muy encerrada, que es esta población de un crucero, lograba valores porcentuales tan altos como el 18%. Quiere decir que estas personas, el 18% de los individuos, tenían pruebas diagnósticas en secreciones respiratorias que eran positivas para COVID-19, pero no desarrollaron síntomas a lo largo del seguimiento de 15 días, y esto es un número muy alto y explica parcialmente por qué ha sido tan difícil contener esta enfermedad. Algo importante es que, y este artículo publicado en el 2017 en esta revista que se llama Clinical Microbiology Reviews, eh, posiblemente vaticinaba que esto iba a ocurrir. Este artículo en esta porción menciona de si nosotros deberíamos estar preparados para una reemergencia de un nuevo SARS. Es decir, miren que estos autores hace 13 años vaticinaban que esto era probablemente plausible, que ocurriera otra pandemia por un coronavirus. ¿Y por qué es?
porque los coronavirus pueden ser diferentes tipos de virus, no es simplemente este virus de distribución pandémica ahora, este es uno de tantos virus mutados, pero los coronavirus representan el 30% del virioma que tienen los murciélagos en su ser como agentes animales, pues. Y posiblemente algunas culturas gastronómicas en China, con la gran presencia de otros coronavirus formando parte del virioma de los murciélagos, explica por qué las mutaciones que estos virus pueden tener amenazaban al mundo con que ocurriera una reemergencia de un nuevo agente viral. Y este otro artículo publicado en el 2018, incluso antes de que ocurriera de nuevo esta pandemia, sugería que hay una relación entre los murciélagos, entre cómo el hombre convive con los murciélagos, los coronavirus que los murciélagos tienen y tendrán en su idioma, es decir, eso seguirá siendo parte de ella, y de algo que sí puede modificar el ser humano y es la deforestación. Entonces, ¿qué sugerían estos autores hace unos 2 años? Que el sudeste asiático tiene un comportamiento en particular y es que es una de las regiones del mundo donde hay mayor crecimiento demográfico. Dos, es una región donde hay pobres condiciones sanitarias y es una región donde hay una alta deforestación. De manera que esto posiblemente la invasión del ser humano a algunos entornos ecológicos de los murciélagos favorece el contacto entre murciélagos y hombres y hace entonces que sea más posible la reemergencia de algunos agentes infecciosos presentes normalmente en la naturaleza. De manera que, miren, estos artículos sugerían que esto era posible, es decir, estos autores habían vaticinado que una nueva pandemia eventualmente ocurriría y es lo que estamos padeciendo ahora. Y esta gráfica es muy interesante porque muestra en un mapa a lo largo del mundo, eh, muestra la distribución de murciélagos que portan coronavirus en su cuerpo. Es decir, hacen parte del mecanismo natural de ellos y conviven con los murciélagos en su sistema digestivo. Entonces, si uno ve esta gráfica, encuentra que los coronavirus de los murciélagos tienen una distribución casi ubicua. Miren que están presentes en Norteamérica, en Sudamérica, hay descritos en Brasil. Llamativamente en Colombia y en Venezuela no hay reportes de coronavirus en murciélagos, pero posiblemente están allí presentes igual. Y un dato que sí tenemos es que son los dos países que tienen mayor biodiversidad de murciélagos en Sudamérica. Entonces, primero, esta pandemia, ya vieron, no es la primera pandemia por coronavirus en ocurrir y posiblemente la susceptibilidad aún existe y existirá y persistirá en el tiempo. Es que los coronavirus de los murciélagos están presentes a lo largo del mundo, no solo están presentes en Asia, miren que hay coronavirus siendo parte del bioma normal de los murciélagos en Norteamérica y en Sudamérica, y no es sino que ocurran eventos al azar entre mutaciones del virus y contacto del ser humano con murciélagos directamente o con esperos intermediarios, lo que pudiera favorecer la reemergencia de una cuarta pandemia por un agente de estos virus. Y esta gráfica muestra algo sobre la fisiopatología de la enfermedad, es decir, sobre cómo el virus enferma al ser humano y qué mecanismos emplea para ello. Ya les mencionaba entonces que estos virus tienen unos ancestros en los murciélagos, aunque este virus directamente no vino de él, él tuvo que mutar a través de este animal. Se presume que pasó por algún mamífero intermediario y ya les mencionaba que posiblemente el pangolín se propone como el mamífero intermediario que plausiblemente tuvo relación con la diseminación del virus. Y miren que el virus tiene algunos factores de patogenicidad que favorecen la infectividad y la enfermedad del mismo. Para empezar, el virus tiene algunas proteínas. Mire que tiene una proteína N que forma la nucleocápside o el núcleo del virus. Tiene una proteína E que forma la envoltura, o es decir, aquella membrana que rodea la estructura del virus. Y tiene una proteína S que se denomina S por spikes o por presencia de algunos chuzos. Y son esta proteína S que le dan este aspecto de corona, lo que le da el nombre a la familia del virus, que se denominan coronavirus. Respecto a algunos datos sobre la epidemiología de esta entidad, entonces,
Esta es la página de Johns Hopkins y muestra el número de casos mundiales al día de hoy. Esto lo actualizan cada cerca de 6 a 12 horas. Miren que había para el día de hoy 5 millones de casos en el mundo y 331.000 muertes. Esto que muestra que el virus tiene una mortalidad relativamente baja, aunque el número global es elevado, y la mortalidad entre la tasa de muerte es de un 6,5%. Y cuando mira uno algunos datos de Colombia, miren que para Colombia tenemos 18.000 casos a la fecha, con 652 muertes. Posiblemente esto es relativamente poco cuando nos comparamos con otras naciones. Miren el número de casos que afectan a Estados Unidos, 1.500.000 casos versus los 18.000 casos que reporta Colombia en la actualidad. Y miren cómo ha habido un cambio en la proporción de afección mundial. Estados Unidos de lejos sigue siendo la nación más comprometida y mire que sobrepasa por mucho a los otros países. Rusia ahora ocupa un segundo lugar y miren Brasil, que es el vecino nuestro latinoamericano, ocupa el tercer lugar mundial de casos afectados con cerca de 300.000 casos reportados o detectados en esta nación. Hablaremos entonces sobre las manifestaciones clínicas que puede tener esta enfermedad y para ello mencionaremos primero algunos aspectos y es que usualmente las personas se exponen al virus y las personas tienen un tiempo de incubación, es decir, el tiempo que el virus logra o requiere para lograr reproducirse y lograr generar síntomas en el individuo. Y este tiempo de incubación en promedio de 5 días, es decir, entre la exposición al virus y el desarrollo de síntomas de un individuo, esto es lo que se denomina tiempo de incubación, hay en promedio 5 días. Esto puede ser menos o más largo. Miren que los síntomas clásicos de la enfermedad son la presencia de fiebre, que está presente en la mayoría de las personas, cerca del 80%. La presencia de tos también es frecuente. Y puede haber algunos síntomas más inespecíficos como dolores musculares y diarrea. De manera que lo más frecuente es que hayan síntomas sugestivos de enfermedades respiratorias como tos o fiebre, pero algunos pacientes podrán tener síntomas inespecíficos o atípicos como dolores musculares y diarreas que pueden llevar a un retardo en el diagnóstico de la entidad. Y miren, esto muestra el tiempo de evolución de los síntomas en días. Generalmente a la semana 7 los pacientes inician, cuando van a hacer manifestaciones graves, inician con ella. La presencia de disnea o dificultad para respirar está presente en el 40% de los pacientes o se presenta en el 40% de los pacientes. 5% de los individuos eh, tendrán una enfermedad crítica y requerirán ingreso a unidades de cuidados intensivos y el 14% de los pacientes tendrán enfermedad grave que requerirá manejo hospitalario. ¿Eso qué muestra entonces? Que la mayoría de las personas no mueren por la enfermedad, uno, la mortalidad es del 6%, dos, la mayoría no requiere un ingreso hospitalario, cerca del 85% de los pacientes pueden ser manejados ambulatoriamente, pero un 14% requerirá ingreso a un hospital y un 5% tendrá necesidad de ingreso a cuidados intensivos y requerir terapias avanzadas como la ventilación mecánica para mejorar la falla respiratoria a los individuos. Y esta gráfica entonces muestra el porcentaje de aparición de los síntomas. Miren que la fiebre está presente en el cerca del 90% de las personas, algunas cortes sugieren que puede ser menor, 80%. Miren que la presencia de algunos síntomas como tos seca lo presenta la mayoría de los individuos, 70% de los pacientes. Y miren que hay algunos síntomas inespecíficos como dolores musculares, 5% de los pacientes, y diarrea presente en el 4 al 14% de los casos. Y esta gráfica de la derecha de ustedes muestra el número de aparición de los síntomas, dividiendo la enfermedad en barras azules, en color naranja o en color gris, en enfermedades leves, graves o críticas. ¿Y qué sugiere esta gráfica? Mire que no hay una aparición diferente de los síntomas según la gravedad de la enfermedad, de manera que las manifestaciones clínicas iniciales con fiebre, tos o fatiga posiblemente no son útiles para diferenciar quién va a desarrollar una enfermedad grave o no. Y algunos síntomas llamativos que han ocurrido, que se han reportado con esta enfermedad, y este es uno de ellos, es la presencia de anosmia o pérdida de la capacidad de olfato en las personas. Esta es una revista, una revisión publicada, una revista, no, una investigación publicada en una revista de otorrinolaringología. Y ellos encuentran que en esta cohorte el 17% de los pacientes tuvieron como único síntoma asociado a la infección por COVID-19 anosmia, es decir, tenían
defectos de recién aparición para la percepción de olores. Y son algunos hallazgos clínicos particulares que posiblemente no hayan sido descritos con frecuencia en otras enfermedades respiratorias. Y como les mencionaba, esta gráfica muestra entonces el comportamiento de la enfermedad y si bien posiblemente hay un pánico mundial frente a la misma, pues sí es cierto que esto tiene una distribución mundial y ha afectado grandemente el mundo, pero esta gráfica nos muestra algunos datos esto viene de datos de China y se replica en otras cohortes. El 80% de las personas desarrollan una enfermedad leve, como les mencionaba, el 14% desarrollan enfermedad grave y requiere ingreso hospitalario y un 5% tendrán manifestaciones críticas o muy graves de la enfermedad y requerirán ingreso a una unidad de cuidados intensivos y posiblemente necesidad de ventilación mecánica. Algunos estudios muestran cómo es el comportamiento de la enfermedad. Esto deriva de la corte de Wuhan en China. Esto está publicado en Lancet y nos muestran qué diferencias hay entre aquellas personas que murieron o vivieron por la enfermedad. Esto muestra entonces el total de la cohorte. Miren la edad de los pacientes. En promedio en China la población enferma no es una población tan anciana como se ha descrito en Italia o España. Mire que son personas en edad media, 56 años. Y si hay algunas diferencias importantes, miren que las personas que no sobreviven, que están expresadas en esta columna, tienen más años. En este caso 70 años en promedio versus aquellas personas que sobreviven que tenían 52 años en promedio. Esto tiene diferencias importantes. De manera que es más frecuente que las personas mayores o de edad sea más probable que fallezcan. Y cuando miran la carga de enfermedad que tienen nuestros individuos, evaluando la proporción de hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria, miren que es mucho más frecuente que aquellas personas que no sobrevivan tengan comorbilidades. El 67% en esta cohorte de los individuos que no sobrevivían tenían alguna comorbilidad. El 48% eran hipertensos versus un 23% en aquellas personas que sí sobrevivían a la infección, un 31% eran diabéticos versus un 14% en aquellos que sí sobrevivían, y posiblemente los síntomas clínicos, la presencia de taquipnea o aceleración de la frecuencia respiratoria, sí fue más frecuente en aquellos individuos que no sobrevivieron, de manera que aquellas personas que tengan dificultades importantes para respirar constituyen un signo de alarma en esta enfermedad. Miren que el 63% de las personas que consultaron a los servicios de urgencias con taquipnea, en este caso definido como más de 24 respiraciones por minuto, fallecieron versus el 16% de las personas que tenían este mismo hallazgo, de manera que hay que tener esto presente. Y esto es muy importante porque muestra, en la gráfica roja están aquellas personas que no sobrevivieron a la enfermedad y en la gráfica azul están aquellos que sí lo hicieron y muestra el comportamiento de algunas variables de laboratorio que se pueden medir en medicina. Estos son los niveles de dímero D, que es un factor de la coagulación, un producto de degradación de la coagulación. Estos son niveles de interleuquina 6, que son un marcador de la inflamación del cuerpo. Y estos son los conteos de linfocitos, que son uno de los tipos de células que tiene el organismo. ¿Qué muestran entonces sistemáticamente estas gráficas? Miren cómo es más probable que aquellos que no sobreviven a la enfermedad tengan mayores niveles de factores de la coagulación, en este caso expresado como niveles de dímero D, tienen mayores valores elevados de algunas citoquinas marcadores de inflamación como la interleuquina 6, al igual que la interleuquina 6, la ferritina, que también es un reactante de fase aguda, se eleva en esta población de no sobrevivientes y lo hace de manera diferencial respecto a los que sí sobreviven, expresados en barra azul, y el conteo de linfocitos es menor en las personas que mueren comparado con aquellos individuos que sobreviven a la enfermedad. Y algo muy importante para nosotros en cardiología, o aquellas personas que evalúan personas con comorbilidades cardiovasculares, y es el comportamiento de los valores de troponina. Esta es una proteína que se libera cuando hay lesión miocárdica o lesión cardíaca. Y miren que aquellas personas que no sobrevivían a la enfermedad era más probable que tuvieran valores elevados de troponinas comparado con aquellos individuos que sí sobrevivían. Era más probable que tuvieran valores pequeños de este examen medido en sangre. Ellos entonces evalúan en esta corte cuáles eran aquellas variables predictoras de mortalidad y ellos encontraron que la edad, es decir, a mayor edad es más probable que se muera cuando se padece de enfermedad por COVID-19. Y en esta corte los niveles de dímero D, que son esos productos de la degradación de la coagulación, predijeron o tuvieron una relación con la probabilidad de morir.
Y esta tabla muestra algunas otras moléculas que se han asociado con desarrollo de enfermedad grave. Ya mencionamos algunas como el dímero D y la troponina, y a otros estudios han reportado como los niveles de proteína C reactiva, que es otro de los marcadores de inflamación, y los niveles de CPK pudieran tener una relación positiva con expresión de manifestaciones graves de la misma. Importante entonces que algunos han propuesto que la enfermedad pudiera tener estas tres fases, y estas tres fases las proponen basados en el comportamiento de los paraclínicos y el comportamiento clínico de los pacientes al evaluar las cohortes descritas por esta enfermedad. Algunos proponen entonces que hay una fase 1, un estadio 1, donde hay una infección temprana. En este caso, hay una respuesta viral intensa y el marcador en sangre posiblemente sea la aparición de linfopenia o de caída en los niveles de linfocitos. Hay una estadio 2 que se denomina fase pulmonar. Mira que esta fase pulmonar ocurre luego del quinto al séptimo día en promedio, que es cuando los pacientes inician con dificultad para respirar, disnea o síntomas respiratorios intensos. Y aquí es donde es frecuente encontrar alteraciones en las radiografías o en la tomografía si se emplean para evaluar a los pacientes. Y luego el día décimo, se presume hay una fase que se denomina una fase inflamatoria, donde hay elevación marcada de marcadores de inflamación como la interleuquina 6, la ferritina. En este caso predomina la respuesta del individuo que está enfrentando la infección, y en esta fase es donde aparecen las complicaciones graves como síndrome de dificultad respiratoria del adulto manifestándose como falla respiratoria grave o complicaciones cardiovasculares graves. Respecto al diagnóstico o el abordaje diagnóstico para los pacientes que tienen sospecha de COVID-19, esta gráfica muestra la recomendación de la Sociedad Americana del Corazón, de la Sociedad Americana del Corazón, no, Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Son unas guías para el diagnóstico de COVID publicadas en mayo 6, y ellos sugieren que este debería ser el abordaje diagnóstico para las personas. Para empezar, nos dan un mensaje, es que a la fecha el diagnóstico de infección por COVID-19 se hace basado en las pruebas buscando material genético o ácidos nucleicos en secreciones respiratorias de personas que pueden tener un cuadro clínico compatible con infección por COVID-19. De manera que ellos dicen que aquellos individuos que tengan síntomas sugestivos de la enfermedad como fiebre, tos, este sería el flujograma a seguir en esta población. Si la sospecha de infección por COVID-19 es alta, alta basada en los hallazgos clínicos o radiológicos o en las exposiciones de los pacientes, si un paciente es contagio está expuesto a un paciente previo, debería evaluarse si el paciente está hospitalizado o no lo está. Eh, si el paciente está hospitalizado, debería hacerse entonces una PCR buscando material genético para COVID-19 en esta población. Y si es positiva la prueba, con esto se confirmaría que el paciente está infectado. En los pacientes hospitalizados, si la prueba inicial en muestra respiratoria superior es negativa, la recomendación es tomar muestras del tracto respiratorio inferior como esputo, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar en el caso de que esto sea posible, y esto posiblemente mejorará la capacidad de detección de la prueba, que en las fases iniciales pudiera ser negativa. En los pacientes que no están hospitalizados, si tienen alta sospecha de COVID-19, si una primera prueba es negativa y hay alta sospecha, se sugiere repetir la prueba en 48 a 72 horas. En los pacientes, como ya les mencioné, que tienen una baja sospecha de COVID-19 porque los síntomas son inespecíficos, el paciente tiene asfixia, pero tiene otros síntomas que lo pueden explicar, no ha tenido contagio previo, se sugiere realizar la prueba, y si la prueba basada en la detección de ácidos nucleicos es negativa, se recomienda no repetir adicionalmente las pruebas en aquellos individuos que tienen una baja sospecha y una prueba inicial negativa. Y ellos dan algunas recomendaciones importantes, y es cuándo buscar infección en personas asintomáticas o en personas que no han desarrollado ningún síntoma. Entonces, ¿en quiénes debería buscarse? Miren que la población general que está libre de síntomas no debería buscarse rutinariamente. ¿En quiénes sí? En aquellas personas que van a ser llevados a terapias que tumben el sistema inmune, como personas que van para quimioterapia o van por un trasplante. En ellos debería buscarse incluso cuando no hay ningún síntoma asociado. En personas que están expuestas o tienen exposiciones de alto riesgo,
y aún no han desarrollado síntomas, esto podría considerarse en esta población, en especial aquí cabe el personal de la salud. Cuando los pacientes tienen que ir a una cirugía tempranamente y es una cirugía que es sensible al tiempo, es decir, que puede, de no hacerse temprano, puede cambiar el pronóstico del paciente, y aquí posiblemente están los pacientes oncológicos. Si un paciente oncológico espera una cirugía y el personal médico requiere saber si el paciente está infectado o no, así no tenga síntomas, se recomienda hacerla. Y estas serían como las recomendaciones globales de cuándo hacer búsqueda de COVID en personas que no tienen síntomas. La mayoría de la población que quería buscarse son individuos que tienen en efecto síntomas que sugieren la enfermedad, y este debería ser el abordaje. Entonces, como yo les dije, en pacientes que tienen alta sospecha de la infección y están hospitalizados, debería hacérsele una muestra en secreciones respiratorias buscando ácidos nucleicos. Y como les mencioné, si el paciente hospitalizado que tiene síntomas respiratorios tiene una primera muestra inicial negativa, la recomendación es repetirla evaluando secreciones del tracto respiratorio inferior. El paciente que está hospitalizado y tiene alta sospecha, que tiene una prueba inicial por detección de ácidos nucleicos negativa, pero tiene una alta sospecha, en ello se recomienda repetirla en muestras respiratorias superiores como el hisopado nasofaríngeo o hisopado nasal. Y como les mencioné, si alguien tiene baja sospecha y la prueba es negativa, se sugiere no repetir pruebas diagnósticas para esta población. Esta gráfica muestra el comportamiento de las pruebas diagnósticas, o nos da alguna idea de cómo podemos aproximarnos al abordaje diagnóstico. Miren que en la parte inferior está entonces las semanas de exposición al virus. La semana -2 y la semana -1 son aquellas previas al inicio de los síntomas, que es donde parte esta línea vertical, y aquí están expresas las semanas, luego el inicio de los síntomas y el comportamiento de las diferentes pruebas para diagnosticar COVID-19. Mire que aquí está el color que denomina el tipo de prueba estudiada. Entonces, inicialmente, eh, luego de la exposición, sabemos que los pacientes pueden tener un periodo de incubación cercano a 5 días, y esto puede ser de 5 a 10 días. Luego de la exposición, cuando inicia la replicación del virus en el cuerpo, puede haber una fase. Entonces, durante esta semana inicial, el paciente puede tener una fase asintomática en la que puede ser detectable el virus, e incluso cuando el paciente no ha tenido aún un desarrollo de síntomas clínicos, pero esto ocurriría porque viene la infección en proceso o en incubación. Si vemos entonces, la muestra que posiblemente asciende más rápido, es más fácilmente detectable, es la detección de material de ácidos nucleicos o la PCR en secreciones respiratorias superiores en el hisopado nasofaríngeo, ¿cierto? Esto es tempranamente detectable, tanto que al inicio de los síntomas posiblemente está el pico de detección, y miren que 1 a 2 semanas luego del inicio de los síntomas, la probabilidad de detectar pruebas en secreciones respiratorias decrece de manera importante. Y aquí muestra el comportamiento de otras pruebas que posiblemente tendrán un papel muy importante a futuro, pero que aún están en estudios, y es cómo se comportarán las serologías, es decir, la detección de anticuerpos que el cuerpo genera frente a la exposición al virus. Vemos que la mayoría de las pruebas serológicas para detectar anticuerpos el cuerpo inicia su producción luego de la semana 1, entre la semana 1 y la semana 2, en promedio luego de 6 días de inicio de los síntomas, de manera que en la fase inicial de la enfermedad podrían no ser detectables, y su pico de detección está cerca de la segunda o la tercera semana. Esto hay que tenerlo presente entonces, porque en las fases iniciales la prueba que mejor sensibilidad puede conferir para el diagnóstico de la infección es la realización de una PCR en muestras respiratorias, y si la evolución de los síntomas ya lleva un tiempo de instauración cercana a las 2 o 3 semanas, posiblemente las pruebas serológicas basadas en la detección de anticuerpos en sangre pudieran ser las pruebas más adecuadas para la detección de la enfermedad. Y esta tabla muestra entonces el rendimiento que tiene las diferentes muestras respiratorias para la detección de material genético de SARS-CoV-2 en muestras respiratorias. Miren entonces que las muestras que derivan de la cavidad oral tienen una sensibilidad tan baja como el 50%, lo que quiere decir que la mitad de los pacientes que están infectados tienen material genético del virus detectable en cavidad oral, pero la otra mitad no. Las muestras nasales tienen una sensibilidad del 76%, y miren cómo las muestras nasofaringeas posiblemente son de las muestras del tracto respiratorio superior,
el sitio que confiere una mayor sensibilidad y está cercana al 97%. En saliva pudiera encontrarse el virus, pero esto es menos probable que cuando se compara con el rendimiento del hisopado nasofaríngeo, que es cerca del 97%, y la porción media de la nariz también pudiera ser una región adecuada para realizar pruebas moleculares en busca del virus. Y la ventaja que tiene este estudio de la porción media de la nariz es que esta es una prueba que algunos pacientes podrían tomarse ellos mismos y no ser tomadas por el personal de la salud, que sí se requieren en el resto de muestras expresadas en la gráfica. Y esta tabla muestra el desempeño que tiene la realización de pruebas en el tracto respiratorio superior expresada en esta tabla y en el tracto respiratorio inferior expresada en la fila de abajo. Miren entonces que las muestras que derivan del tracto respiratorio inferior, como el aspirado traqueal o el lavado bronquialveolar, tienen una sensibilidad superior, detectan cerca del 90% de los pacientes. Las muestras que derivan del tracto respiratorio superior tienen una sensibilidad inferior, cercana al 76 o al 80% de los casos. Y una duda que hemos tenido todos es si la búsqueda de anticuerpos o de marcadores humorales será útil para la detección de la enfermedad. Esto es una respuesta que aún no está del todo aclarada y por eso en las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas no se incluye la detección de anticuerpos a la fecha como un método sugerido para detectar información hasta que se aclare el papel que tienen en el estudio de esta enfermedad. Este estudio muestra cómo fue el comportamiento de la detección de anticuerpos en la población. Miren esta gráfica B, estos son el tiempo en días y esto es la tasa de positividad de las pruebas. Entonces mira qué pasa en esta gráfica. Miren que la mayoría de los pacientes en la barra negra tienen detección de material genético en muestras respiratorias desde el inicio de la enfermedad, ¿cierto? Al inicio de la enfermedad posiblemente es más plausible detectar la enfermedad mediante detección de prueba genética o pruebas moleculares en secreciones respiratorias. Y miren cómo en las fases iniciales la sensibilidad de los marcadores humorales puede ser tan baja como un 50 o un 60%, pero luego entre el quinto y el sexto día, en este estudio, la detección del anticuerpo IgM contra el virus se hace altamente prevalente y pudiera ayudar a detectar pacientes que tienen un cuadro de evolución más larvado y que se presentan más tardíamente al cuadro clínico, donde la sensibilidad de la detección de material de nucleico pudiera ser inferior a la detección del material por anticuerpos en sangre. De manera que eso pudiera ser la detección tanto de anticuerpos como material nucleico en muestras respiratorias, pudieran ser ayudas que se complementan al momento del abordaje para detectar la enfermedad, pero esto tiene aún un papel en el estudio, porque en especial la IgM pudiera tener tasas de falsos positivos y existe la duda de si puede haber reacción cruzada con otros coronavirus que no sean los que se están estudiando con la prueba. Y en este estudio, estos autores encontraron que cuando se hacía de manera aislada la detección de ácidos nucleicos en muestras respiratorias, la tasa de detección era del 50%, pero cuando hasta pruebas moleculares se le agregaba la detección de anticuerpos en sangre, la capacidad de detectar pacientes puede ascender hasta el 98%, de manera que queda ese interrogante de si los pacientes a futuro deberíamos estudiarlo con pruebas moleculares y con anticuerpos y posiblemente esto dependa mucho de en qué fase la enfermedad esté el individuo. A la fecha no hay en nuestro medio detección de anticuerpos estandarizados y ampliamente disponibles comercialmente, pero esto tendrá que evaluarse a futuro porque puede ser una herramienta diagnóstica importante. Y luego hablar sobre las generalidades del virus, hablaremos sobre qué papel tiene el mismo en el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares, que sabemos que las enfermedades cardiovasculares son altamente prevalentes en todo el mundo. Esto muestra entonces en esta corte de China cómo era el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares y qué complicaciones tenían estos pacientes. Esta tabla muestra entonces diferentes estudios y la fecha de publicación y muestra algunos datos. Miren que la población de personas que tenían enfermedad por COVID-19 tienen diferentes tasas de hipertensión que pueden ir entre un 15 a un 30%. Miren que de las cohortes de pacientes que tienen enfermedad por COVID-19, entre un 7 a un 20% sufren de diabetes como enfermedad de base
Y también es frecuente que estas personas que desarrollan enfermedad por COVID-19 tengan otras enfermedades como accidentes cerebrovasculares, entre ellos. Y un dato muy interesante que sale es qué porcentaje de los pacientes hacen lesión cardíaca. Y en este caso, la definición de lesión cardíaca es aquellos pacientes que elevan troponinas como marcador de daño de las proteínas estructurales del corazón. Miren que cerca del 13% de los pacientes que tienen infección por COVID-19 pueden presentar este tipo de lesiones miocárdicas definidas como elevación en los biomarcadores de las troponinas. Y esto nos muestra un dato interesante, es el porcentaje de mortalidad de los pacientes según la enfermedad de base que tienen los pacientes. Entonces miren que cuando no se tiene ninguna comorbilidad o ninguna enfermedad de base, la mortalidad de los pacientes es muy baja, inferior al 1%, pero mire lo que ocurre cuando las personas son hipertensas. La mortalidad de las personas hipertensas que tienen la infección es cercana al 6%, en diabetes 7,3% y en enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, perdón, preexistente puede ser tan alta como el 10% de los casos. Esto tiene que tener una particularidad en la interpretación y es que esta es la mortalidad cruda, aquí no se ha ajustado por la edad, de manera que es más probable que aquellos que son hipertensos, diabéticos y que tengan enfermedades cardiovasculares simplemente sean más ancianos y posiblemente la edad sí es un factor muy determinante, tanto o más que la presencia de las mismas comorbilidades. Y este estudio muestra algunos predictores clínicos de mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad por COVID-19. En el eje vertical está expresado el valor numérico de las diferentes pruebas que se expresan en el eje horizontal y están expresados en colores. En verde aquellos pacientes que sobrevivieron y pudieron ser dados de alta en hospitalización y en color naranja aquellos pacientes que murieron cuando tenían enfermedad por el virus. Entonces miren que aquellas personas que murieron tienen niveles más altos de troponinas cuando se comparan con aquellas personas que sobreviven y no fallecen. Los niveles de proteína C reactiva, ya lo mencionábamos inicialmente, también son más altos en personas que fallecen cuando se comparan con personas que logran ser dados de altas vivas del hospital. Y algunos marcadores de inflamación como la interleuquina 6 también es más alta en personas que fallecen cuando se compara con personas que logran sobrevivir. Y esta gráfica que está a su derecha, que es la gráfica de muestra en esta cohorte de pacientes de China de qué mueren las personas enfermas por COVID-19. En esta cohorte, el 53% de los pacientes que morían por causas respiratorias, es decir, por falla respiratoria. Pero algo muy importante es que un 33% de los pacientes morían tanto por falla respiratoria como por daño cardíaco asociado y en un 7% de los casos, la principal causa de mortalidad o la causa de muerte de los pacientes fue daño cardíaco o falla cardíaca en ellos, de manera que si bien la causa más frecuente de mortalidad en ellos son las complicaciones respiratorias, las complicaciones cardiovasculares son frecuentes porque uno, el virus per se pudiera enfermar el sistema cardiovascular y dos, son una población, la población que muere usualmente les he mostrado que son mayores y tienen mayor tasa de enfermedades como problemas cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Y respecto a cómo el virus pudiera entonces dañar el sistema cardiovascular, esta gráfica muestra que pueden haber mecanismos directos y mecanismos indirectos por los cuales esto puede ocurrir. Uno de los mecanismos es que el virus genera una inflamación desmedida en el cuerpo, y eso lo mencionamos ahí previamente en esa fase 3 de la enfermedad, que es la fase inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria desmedida pudiera generar daño cardíaco. Otro es que como el virus afecta preferentemente al sistema respiratorio, la afección grande o extensa del sistema respiratorio pudiera generar dificultades para el intercambio de oxígeno y generar caída grave de los niveles de oxígeno en sangre. Y esta caída grave de los niveles de oxígeno en sangre pudiera contribuir al daño que el virus puede inducir en el corazón. Y otra de los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 o el COVID-19 pudiera dañar el sistema cardiovascular es que él directamente infiltre y dañe el mecanismo cardíaco. ¿Esto cómo puede verse entonces, este daño cardiovascular, cómo puede verse representado? Uno, porque podemos medir algunos marcadores de lesión cardíaca como la troponina y el BNP. Puede haber mayor prevalencia de arritmias en esta población cuando hay daño cardiovascular.
Esto pudiera favorecer o precipitar el desarrollo de algunos síndromes coronarios agudos y de hecho se recomienda en todo paciente que tenga un síndrome coronario agudo, independiente de cualquier síntoma adicional asociado, en la época actual de todo paciente con un síndrome coronario agudo debería tamizarse para enfermedad por COVID-19 y esto también pudiera favorecer el desarrollo de falla cardíaca y ya vimos cómo incluso el desarrollo de falla cardíaca explica hasta un 7% de la mortalidad que tiene esta población. Este estudio, que también es una corte de China, entonces muestra algunos de los daños cardiovasculares que pueden tener los pacientes con COVID-19. Aquí vemos el tipo de complicación que desarrollan los pacientes. Este es el total de pacientes de la corte y muestra cómo se comporta la complicación en pacientes que están en UCI, la unidad de cuidados intensivos, versus aquellos que no lo están. Miren entonces que aquellos individuos que están en la unidad de cuidados intensivos es mucho más frecuente que tengan choque o caída grave de la presión arterial. Esto era el 30% de los casos versus el 1% de los casos de aquellos pacientes que no ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Y miren como algunos datos del sistema cardiovascular, la presencia de lesión cardíaca aguda definida como elevación de las troponinas, que son marcadores de daño cardíaco, estaba presente en el 22% de los pacientes que van a UCI versus el 2% de los pacientes que no ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Y miren que el desarrollo de arritmias cardíacas es muy frecuente. Cerca de la mitad de los pacientes que entran a UCI desarrollan, o al menos en esta corte, desarrollan arritmias, 44% de ellos, versus solo un 7% de los pacientes que no ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Respecto a cómo el virus pudiera dañar el corazón, entonces, hay algunos datos adicionales de si este daño cardíaco representado por elevación de los valores de troponina se asocia a peores desenlaces y todo orienta que sí. Y les mostraré estos datos. Uno, en esta corte, 416 pacientes, 82 pacientes presentaron lesión cardíaca. Recuerden que la definición de lesión cardíaca en todos estos casos ha sido que los pacientes eleven la troponina como un marcador de daño cardíaco y 334 pacientes no presentaron lesión cardíaca. Esto quiere decir entonces que uno de cada 5 pacientes puede presentar daño cardíaco asociado al virus y esto pudiera traducirse en una mayor mortalidad. Y ellos nos muestran esta gráfica que les mostraré aquí, que es la más ilustrativa y es qué pasa con los pacientes. Aquí vemos la probabilidad de sobrevivir en porcentaje y aquí está el tiempo en días. Aquellos individuos que no tienen lesión cardíaca, es decir, que no elevan los valores de troponina, tienen una probabilidad de sobrevivir superior al 90%, pero miren que aquellos individuos que desarrollan lesión cardíaca, es decir, que tienen elevación de los valores de troponina, tienen una mortalidad a un mes cercana al 50%, lo cual esto es un marcador muy importante del pobre pronóstico que pudieran tener estos pacientes. Y esta gráfica muestra la relación entre la probabilidad de morir en porcentaje comparado con los valores de troponina, es decir, qué tan elevados están estos valores de lesión cardíaca. Y miren entonces que entre más altos sean los valores de lesión cardíaca expresado en valores más altos de troponina, mayor es la probabilidad de morir. Y miren en este caso, aquellos pacientes que tenían el grupo con valores más altos tenían probabilidades de morir en el tiempo cercanas al 90%, lo cual es una mortalidad muy elevada, de manera que la lesión del corazón predice un aumento de la mortalidad de estos individuos. Y cuando ellos hacen análisis multivariados para ver qué factores se asocian de manera independiente a la mortalidad, ellos encuentran que en esta corte son dos. Uno, el desarrollo de un síndrome respiratorio grave confería un aumento de la probabilidad de morir de 7,8 y el desarrollo de lesión cardíaca aguda definida como elevación de las troponinas confería una probabilidad de morir independiente en esta corte, de manera que estos dos ítems son altamente importantes y de manera llamativa, algunos factores de riesgo previamente descritos como la edad, al menos en esta corte, no tuvieron una asociación significativa con la probabilidad de morir. Fueron estos dos escenarios, el desarrollo de síndrome respiratorio agudo y lesión cardíaca, los que tuvieron una asociación independiente con la mortalidad. Y esta gráfica muestra qué pasa con aquellos individuos que tienen lesión cardíaca, es decir, que elevan las troponinas según el estado de las comorbilidades de base y la mortalidad de los individuos. Aquí expresamos entonces la mortalidad en el eje vertical expresada en porcentaje y aquí está el tiempo en días, expresado en días. Entonces mire que la gráfica es muy discente en el sentido que, mire la mortalidad de aquellos pacientes que tienen troponinas normales,
es decir, que no tienen lesión cardíaca y que no tienen ninguna comorbilidad cardiovascular como hipertensión, diabetes, entre otras, tienen una mortalidad baja, cercana al 7%. Mire lo que ocurre con pacientes que tienen enfermedad cardiovascular como diabetes, hipertensión, pero que tienen valores de troponina normales, la mortalidad es algo superior, pero sigue siendo relativamente baja, 13%. Y miren lo que empieza a ocurrir una vez el biomarcador se empieza a elevar. Aquellos pacientes que elevan la troponina, incluso en ausencia de enfermedades cardiovasculares, tienen una mortalidad ya tan alta como el 40%. Y el grupo que tiene una mortalidad más alta en esta corte eran aquellos individuos que tenían o padecieron una enfermedad cardiovascular y que tenían asociado un marcador de lesión miocárdica expresado como una elevación de los niveles de troponina. Miren entonces que la mortalidad de estos pacientes era del 70%. Y algo interesante es que este artículo publicado en abril del 2020 fue el primer artículo en demostrar que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 pudiera infiltrar directamente el corazón y no generar una morbilidad cardiovascular de manera indirecta. Ellos describen un caso entonces de un individuo de 69 años. Era una persona natural de Italia. Él consultó inicialmente por síntomas gripales y tuvo un deterioro respiratorio grave con desarrollo de hipotensión y choque cardiogénico. El paciente murió posteriormente por una complicación secundaria de una bacteriemia. Ellos en el análisis, luego de la muerte, un análisis post-mortem, evalúan cómo estaban tejidos de biopsias tisulares del corazón. Ellos describen que había un infiltrado de células linfoides a lo largo de todo el tejido miocárdico, y cuando le hacen microscopía electrónica, ellos logran demostrar que en el intersticio de estas células miocárdicas están estas estructuras virales, como lo ven con la estructura, con la particularidad de que tienen este aspecto de corona. Y este es el primer estudio en encontrar que en tejido cardíaco, al menos en células intersticiales que rodean los miocardiocitos, pudiera haber estructuras virales, y pues, posiblemente pudiera ser un marcador de que puede haber lesión directa asociada al virus. Una pregunta muy importante que surge para los médicos, dado que la troponina, como han encontrado, o el desarrollo de lesión miocárdica tiene una asociación independiente con el riesgo de morir, incluso cuando se llevan los pacientes o los estudios a análisis multivariados, está esta duda entonces, si debería medirse rutinariamente las troponinas o los valores de lesión miocárdica en esta población. Y aunque esto no tiene un consenso, es interesante esta visión que da este consenso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre qué hacer con la medición de biomarcadores de troponinas en personas que tienen COVID-19. Ellos nos dan esta recomendación y ellos dicen, uno, la troponina tiene un valor pronóstico demostrado en COVID-19 y ya sabemos que el que eleva las troponinas y tiene lesión miocárdica tiene mayor probabilidad de morir. Pero ellos también dicen que hay de otros predictores de muerte. Como vimos, la edad se ha encontrado en algunos estudios, los niveles de dímero se han reportado, los valores de interleuquina 6 y los conteos de linfocitos también. Y ellos sugieren que es improbable que la troponina aumente de manera aislada la capacidad pronóstica que tiene los diferentes biomarcadores cuando se usan de manera conjunta, y pedirle troponina rutinariamente a los pacientes si pudiera llevar a un riesgo de ayudas diagnósticas e intervenciones inapropiadas, porque esto podría presionar el desarrollo de coronariografías, de estudios radiológicos avanzados, entre otros. Y ellos dicen que una vez uno detecta una elevación de los valores de troponinas, si bien esto se traduce en una mayor, posiblemente mayor mortalidad de los pacientes, no hay una intervención específica que los médicos podamos hacer una vez encontremos que estos valores están elevados, de manera que este consenso europeo desaconseja la medición rutinaria de troponinas y o de péptidos natriuréticos en pacientes que tengan sospecha o enfermedad confirmada por COVID-19. Y ellos sugieren que debería relegarse su uso a pacientes que tengan sospechas de infartos o de síndromes coronarios agudos. Y miraremos, porque hay una controversia en cómo debería ser el abordaje de los pacientes con síndromes coronarios agudos. Todos habrán oído, o al menos el personal de la salud pues, que esté presente en la charla, que algunas sociedades, como sociedades de hemodinamia, han recomendado que los infartos ST, por ejemplo, se lleven todos a trombolisis no rutinariamente a una angiografía coronaria. Esta es la recomendación que dan los europeos, que de nuevo es un consenso. Es decir, esto no es medicina basada en la evidencia, sino lo que opinan ellos como grupo.
Y ellos dicen, los pacientes que tienen infarto sin elevación del segmento CT, el manejo del mismo debería guiarse por estratificación del riesgo de los pacientes, que ya miraremos cómo se hace, es la estratificación tradicional que se hace en esta población. Algo muy importante que ya mencionábamos previamente en la charla es que a todos los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo debería hacérsele pruebas para SARS-CoV-2, independiente de la presencia o no de síntomas respiratorios e independiente del tipo de tratamiento que se le vaya a ofrecer al paciente. Si el paciente va a ser llevado a coronariografía o no, la recomendación sería hacerle a todos pruebas de SARS-CoV-2. Y los pacientes deberían clasificarse en si tienen un muy alto riesgo, un alto riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo bajo. Nos dan algunas recomendaciones como que debería preferirse el uso de angiotac de coronarias como el método no invasivo de elección para evaluar la anatomía cardíaca, porque esto reduce el tiempo de exposición de los pacientes y del personal médico a los individuos que están potencialmente infectados y es una ayuda diagnóstica no invasiva que pudiera aclarar el diagnóstico de las personas. Entonces ellos dicen, si esto es plausible en el lugar en que se encuentra el médico, y el paciente necesita una estratificación no invasiva, la angiotac de coronarias podría ser útil y abogan por el uso de la misma. Y dicen que la angiotac cardíaca pudiera usarse en otros escenarios en los que rutinariamente se usa una ecocardiografía transesofágica que confiere mayor exposición para el personal médico porque favorece el desarrollo de aerosoles. Y es que cuando se desea buscar trombos en auriculillas o trombos intracardíacos, en este caso, por ejemplo, previo a la cardioversión de una fibrilación auricular, ellos recomiendan, es una recomendación de expertos, debería preferirse la angiotac cardíaca sobre la realización de algunas ecocardiografías como la ecocardio transesofágica. Este es el algoritmo entonces que da esta recomendación de expertos europeos. Ellos dicen, si uno tiene un paciente que está en este contexto de la pandemia por COVID-19 y tiene un infarto sin elevación del segmento CT, debería ver si el paciente tiene un riesgo alto, muy alto, un riesgo intermedio o un bajo, un riesgo bajo. Aquellos pacientes que tienen riesgo muy alto, como todos los médicos conocerán, riesgo muy alto son aquellas personas que están inestables hemodinámicamente o que están en choque, que tienen un dolor cardíaco refractario a las terapias médicas o que tienen arritmias amenazantes de la vida. Estos pacientes deberían llevarse a una estrategia invasiva temprana con coronariografía. Aquellos individuos que tienen una clasificación de alto riesgo, como presencia de cambios dinámicos del ST o recurrencia de los síntomas de angina durante la evaluación de los pacientes, deberían ser llevados primero a una realización rápida de una prueba de SARS-CoV-2 y con esto definir el manejo y el manejo, definir posiblemente el centro hospitalario que tenga la capacidad de manejar pacientes con enfermedad coronaria y pacientes positivos para la enfermedad por las implicaciones logísticas que esto requiere. Y aquellos pacientes que tengan un síndrome coronario agudo de riesgo intermedio, como son aquellos diabéticos, pacientes que tengan falla cardíaca o disfunción ventricular previa, o la angina posinfarto o la intervención coronaria previa, estos pacientes ellos recomiendan hacer un cambio en ellos y es no ofrecer una estrategia de estratificación invasiva rutinaria, sino considerar el uso de pruebas no invasivas y preferir en este escenario la realización de la angiotac coronaria por la menor exposición que provee al paciente y al personal de la salud. Y en aquellos pacientes de bajo riesgo, ellos dicen, considere la realización de pruebas no invasivas, posiblemente ambulatorio, y de nuevo mencionan la realización de la angiota coronaria, para que se tenga presente. Y respecto al manejo de los pacientes con infarto con elevación del segmento ST, un mensaje claro, al menos que deja este consenso europeo, es que la pandemia idealmente no debería comprometer los tiempos con los que los pacientes que tienen infartos se llevan a cateterismos tempranos cuando esto lo requiere. Y eso es un fenómeno que ha sido descrito, es que la pandemia ha empeorado la atención porque los pacientes consultan más tardíamente o porque administrativamente o logísticamente en los hospitales se ha hecho más difícil en este escenario llevar a los pacientes a una estrategia de reperfusión temprana. Como mencionamos previamente, todos los pacientes que tengan un síndrome coronario deben considerarse positivos para coronavirus hasta que tengan una prueba que demuestre lo contrario y deberían usarse en ellos entonces todas las medidas de bioseguridad para el personal de la salud hasta tener una prueba que lo descarte.
Y ellos, diferente a otras sociedades que han recomendado el uso rutinario de fibrinolisis sobre la estrategia invasiva, recomienda la revascularización temprana cuando esto está indicado. Y algún dato adicional que nos da es una recomendación de expertos. Dicen, si al paciente aún no le han hecho una ecocardiografía y el cardiólogo hemodinamista hace el cateterismo cardíaco, el cardiólogo hemodinamista debería considerar realizar en el mismo evento una ventriculografía para conocer la función ventricular y de esta manera ahorrar la necesidad de hacer un cateterismo, una ecocardiografía que posiblemente exponga más a los médicos y esto pudiera acortar el tiempo de estancia hospitalaria. De manera que este es el algoritmo que propone este consenso europeo de qué hacer con los pacientes que consultan con un infarto ST durante la pandemia de COVID-19. Ellos dicen que los pacientes podían consultar a una red de hospitales que tienen la logística necesaria para tratar ese tipo de pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST. Y si no, los pacientes deberían transportarse, si ellos no consultan directamente, deberían transportarse a hospitales que tengan esta capacidad logística. Ellos dicen que lo ideal es no retrasar la realización de la coronariografía o del cateterismo cardíaco, pero en la época de la pandemia, ellos sugieren que podrían tolerarse hasta 60 minutos más de retraso respecto a los 120 minutos convencionales que se han empleado como tiempo adecuado de reperfusión en esta población. Y si el tiempo de traslado de intervención supera este umbral adicional que un grupo de expertos recomienda, a estas personas deberían entonces recomendarse la fibrinolisis, pero cuando el paciente puede ser llevado tempranamente a un cateterismo coronario en el contexto de un infarto ST, este debería ser el manejo preferente para esta población. Y algo muy importante con el manejo de los síndromes coronarios en esta población es que estos son recomendaciones de experto, esto no está basado en la evidencia y cada lugar o cada país debe hacer adaptaciones locales para el abordaje de estos tipos de pacientes porque los recursos administrativos y las alocaciones logísticas pueden cambiar de un sitio a otro. Por último, y ya vamos terminando la charla, dentro del espectro de manifestaciones cardiovasculares que puede generar el virus está el desarrollo de enfermedad tromboembólica. Y este estudio, también derivado de China, que es de donde derivó inicialmente la mayoría de la información, eh, se sentó a buscar cuál era la probabilidad de que los pacientes que tenían infección por coronavirus desarrollaran enfermedad tromboembólica venosa. En este caso eran trombosis venosas profundas. Ellos dicen que de 80 pacientes, eran 80 pacientes hospitalizados todos. Llamativamente en esta cohorte a los pacientes no les administraban rutinariamente tromboprofilaxis, algo que posiblemente en nuestro medio sí es una costumbre generalizada. Y ellos encontraron que estos 81 pacientes, 20 pacientes tenían una trombosis venosa profunda, es decir, el 25% de esta cohorte de pacientes hospitalizadas a los que se le hizo de manera prospectiva y rutinaria un Doppler venoso durante la hospitalización, incluso en ausencia de síntomas, las tasas de trombosis venosa profunda eran muy altas, uno de cada 4 pacientes lo presentaba. Problema de la cohorte, que ellos en esta cohorte de 80 pacientes no les administraban tromboprofilaxis rutinariamente y esto y el estado crítico de los pacientes puede explicar parcialmente las tasas elevadas de trombosis venosa profunda en esta población. Y miren cómo aquellas personas que hacían trombosis venosa profunda tenían valores de linfocitos más bajos, eran personas más ancianas y tenían valores más altos de dímero D. Posiblemente eran personas más graves, como ya hemos reportado, que la edad, la linfopenia y los valores elevados de dímero D pueden mostrar un tipo de expresión más grave en la enfermedad en esta población. Y este estudio evaluó si el tratamiento anticoagulante mejoraba o no la mortalidad de los pacientes que tenían enfermedad por COVID-19. Ellos decían que seleccionar esta población eran casi 500 pacientes con COVID-19, pero con manifestaciones graves de la misma. Ellos evaluaron, aunque no fue una asignación, simplemente fue un análisis retrospectivo, a 100 pacientes de ellos se les dio heparina durante 7 días o más, simplemente el médico consideró al inicio darlo, y a 350 pacientes no se le administró heparina o la duración de la administración fue inferior a 7 días. Y ellos querían evaluar qué pasaba en este estudio retrospectivo de médicos que decidieron darle heparinas a unos y médicos que decidieron no darle heparinas a otros, qué pasa con la mortalidad de los pacientes. Ellos hacen un análisis
estratificados por este índice de coagulopatía asociada a la sepsis. Y miren entonces que es un puntaje que puntúa entre más grave, mayor es el trastorno en la coagulación de los pacientes. Miren que aquellos individuos que tienen valores más bajos de plaquetas tienen puntajes más altos. Miren que aquellos pacientes que tienen valores más prolongados de las pruebas de coagulación tienen puntajes más altos. Y aquellos pacientes que tienen un cuadro clínico más grave expresado por un SOFA tienen puntajes más altos. Y ellos hacían un análisis diferencial por este índice de coagulopatía asociada a la sepsis. Entonces, ¿ellos qué dicen? Cuando ellos evalúan la mortalidad de los pacientes, dicen que cuando se evalúa aquel grupo que tenía un índice de coagulopatía asociada a la sepsis baja, es decir, que tenían poca coagulopatía, la mortalidad de los pacientes era similar, era 29 y 22%. Recuerde que todos estos pacientes están hospitalizados y tenían manifestaciones graves de la enfermedad. Pero cuando ellos seleccionaban este subgrupo de pacientes que tenían un índice de coagulopatía asociada a la sepsis alta, más de 4 puntos, la mortalidad en el grupo de pacientes que recibía heparina era del 40% y de aquellos que no lo recibían del 64%, y esto sí tenía diferencias. De manera que esta corte retrospectiva, que puede tener muchos sesgos metodológicos, sugiere que eh, la, el uso de heparinas, en especial en formas graves de la enfermedad, pudiera tener un beneficio en la mortalidad de los pacientes. Y el estudio previo que les mostré muestra que cuando no se les da tromboprofilaxis a este tipo de pacientes, las tasas de trombosis venosas pueden ser tan altas como el 25%, de manera que debería posiblemente usarse rutinariamente la tromboprofilaxis en esta población. Y por último, y esta es la última intervención de la charla, que es una pregunta muy común, es qué hacer con este tipo de medicamentos de antihipertensivos que se usan en manejo de condiciones como falla cardíaca o para el control de las cifras tensionales en esta población. ¿Por qué? Porque ha surgido la duda de si esto pudiera asociarse, el uso de estos medicamentos pudiera asociarse a una mayor probabilidad de enfermar por el virus o no. Esto nos muestra qué pasa con el sistema renina-angiotensina en esta entidad, y esto muestra cómo la modulación del sistema renina-angiotensina pudiera tener un factor protector o un factor deleterio para los pacientes. Esto nos muestra entonces algunas cosas. Miren que la angiotensina 1 es cleavada por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, a través de este receptor, puede tener efectos de vasoconstricción, de hipertrofia, de fibrosis e inflamación. Miren entonces cómo la angiotensina 2 pudiera tener un efecto deleterio para los pacientes. Esta enzima, que se llama la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿qué se encarga? Se encarga de tomar la angiotensina 2 y clivarla a algunos péptidos vasoactivos que son benéficos. En este caso, la angiotensina 1,7. Miren cómo esta angiotensina 1,7, que se produce por la expresión del receptor de angiotensina 2, tiene por el contrario factores protectores para el organismo como fenómenos vasodilatadores, antifibróticos, antioxidantes y antiinflamatorios. ¿Cuál es el asunto entonces? Que los medicamentos, los IECAs y los ARA2, regulan a la alta este tipo de receptores. Regulan a la alta este tipo de receptores y al regularlo pudieran tener un efecto benéfico sobre el cuerpo porque podría mejorar el aumento de los niveles de estos péptidos vasoactivos y tener fenómenos de antiinflamación y vasodilatación que son benéficas para el cuerpo, pero la regulación a la alta de estos receptores de angiotensina tipo 2 pudiera tener en la biología del virus un fenómeno deleterio porque este receptor de angiotensina 2 es la molécula que usa en el cuerpo el virus para invadir las células y para entrar al cuerpo. De manera que está esta dualidad de si aumentar los niveles de angiotensina 2 puede mejorar la producción de péptidos vasoactivos y generar fenómenos antiinflamatorios benéficos, o si el mismo uso de estos medicamentos pudiera favorecer la expresión de receptores contra la angiotensina 2 y podrían favorecer la invasión viral. Esto es una discusión que está presente. Esto, algo importante es que en humanos aún no hay una evidencia directa si los ARA o los IECAS aumentan de manera considerable la expresión de estos receptores contra la angiotensina tipo 2, y no hay a la fecha datos contundentes para soportar que este tipo de moléculas facilitan la entrada de COVID a las células.
Por el contrario, en modelos animales se han encontrado que el uso de los IECAS y los arados pudieran tener efectos protectores pulmonares y cardiovasculares derivados del aumento de la enzima y de los fenómenos de vasodilatación, de antiinflamación y de antifibrosis que pudiera tener esta molécula. Hay algunos datos, esto es una corte publicada en JAMA recientemente que evaluó qué pasaba con el uso de este tipo de medicamentos, de este tipo de antihipertensivos en pacientes que tenían infección por COVID-19. ¿Y ellos qué análisis hacen? Primero, miren entonces que hay pacientes que tomaban el medicamento, en este caso de los pacientes que eran positivos para SARS-CoV-2, es una población de Cleveland, 1.700 pacientes positivos para el virus, el 7% tomaban inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el 93% no lo hacían. Y miren cómo el 6% tomaban ARA2 y un 94% no lo hacían. Esta tabla nos muestra algunas cosas, es que mire que las personas que toman antihipertensivos, lo más probable es que sean mayores, mire, 63 años versus 53, y es más probable que tengan algunas comorbilidades. Miren que aquellos que toman IECAS con mayor frecuencia eran diabéticos y con mayor, que cuando se comparan con aquellos individuos que no toman los medicamentos. Entonces, lo que es lógico es más frecuente que las personas mayores y con comorbilidades tengan una mayor proporción de ingesta de este tipo de antihipertensivos versus las que no. Cuando se hacen análisis no ajustados, es decir, simplemente se evalúa eh, si tomar el medicamento no se asocia en algunos desenlaces clínicos, ellos muestran cómo el uso de IECAS en efecto se asocia a una mayor probabilidad de ingresar al hospital, mayor probabilidad de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, eh, pero recuerden que esta población en un análisis ajustado es una población más anciana con más comorbilidades. Cuando ellos hacen un puntaje, un score de propensión para intentar balancear las variables, miren que al hacer el puntaje, el propensity score o el puntaje de propensión, miren que la edad de los pacientes que toman IECAS y que no lo toman queda equiparada. Miren que el género queda bien distribuido en ambos grupos y que algunas comorbilidades como hipertensión y falla cardíaca quedan distribuidos de manera similar. Al hacer esta evaluación, entonces, este punto de propensión, este estudio que encontró que la probabilidad de que los IECAS aumenten las tasas de positividad de la prueba, es decir, hagan que sea más probable que los pacientes tengan positiva la prueba para COVID-19 se pierde y posiblemente entonces es uno de los primeros estudios que sugiere que los IECAS no aumentan la probabilidad de infectarse por esta enfermedad. Y esta es la recomendación entonces de las diferentes sociedades a la fecha, tanto la Sociedad Europea de Hipertensión como diferentes sociedades americanas y la Sociedad Colombiana de Infectología recomiendan que todos los pacientes que estén tomando IECA tipo enalapril, captopril o ARA2 tipo losartán, valsartán, entre otros, continúen sus medicamentos porque hay un claro beneficio con los mismos y a la fecha no hay una evidencia de que esto se traduzca en un peor desenlace para los pacientes. Y por último, para el tratamiento, les mencionaré esto, es que a la fecha, y esto no ha cambiado, no hay ningún tratamiento que tenga una evidencia sólida en desenlaces clínicos duros para la enfermedad de COVID-19. Es decir, que a la fecha no hay ningún medicamento que claramente cambie la historia de la enfermedad y cuando vemos las recomendaciones de las guías de la enfermedad de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, esto es lo que ellos nos dicen respecto a qué moléculas deberían usarse o no. Ellos dicen hidroxicloroquina y cloroquina podrían usarse, pero ellos dicen solo úsenlo en el contexto de un ensayo clínico, no, porque aquí hay una brecha en el conocimiento y no lo use en un escenario diferente a un ensayo clínico. Dice lo mismo para la combinación de cloroquina y hidroxicloroquina con acitromicina. Lo ideal sería usarlo solo en el contexto de ensayos clínicos para intentar aclarar la duda de si son medicamentos útiles o no. Y lo mismo sobre el lopinavir y ritonavir, que posiblemente la única molécula que a la fecha tiene un ensayo clínico de 200 pacientes que encontró que no había diferencias ni en la mortalidad ni en el tiempo de mejoría de los pacientes. Y y ellos que nos recomiendan entonces es esto, que a la fecha entonces no hay ninguna terapia antimicrobiana que mejore los desenlaces clínicos. Ellos sugieren dar toda terapia experimental en el contexto de un ensayo clínico y si esto no es posible, al menos deberían hacerse registros colaborativos locales para llevar datos de cómo se comportan los pacientes que se someten a este tipo de moléculas que a la fecha se consideran todos experimentales. Y muy importante, porque si esto no se registra,
Si en estas evaluaciones de cómo es el comportamiento sistemático de los pacientes, a menudo se atribuye el éxito de un paciente a la medicación, es decir, un paciente mejora fue porque tomó la cloroquina, pero si un paciente falla o se agrava, se le atribuye la enfermedad y esto posiblemente son asunciones que no podemos hacer en medicina porque incluso las intervenciones con medicamentos no aprobados podrían ser deleterias para los pacientes. Como conclusiones entonces, mencionaremos que el SARS-CoV-2 vemos que es un nuevo coronavirus de comportamiento pandémico. Ya vimos que las personas que tienen mayor edad y mayores enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de presentar enfermedad grave y muerte. La infección por el virus puede tener diferentes complicaciones cardiovasculares directas e indirectas. Y algo muy importante es que a la fecha no hay ningún tratamiento disponible que haya demostrado una eficacia clínica para el tratamiento de esta entidad. Eso es todo y muchas gracias.